corregir, para instruir en justicia. Como usted muy bien sabe, hermano, el apóstol Pablo, perdón, tenía, hermano, dentro de cuando se refiere el apóstol Pablo a Timoteo, él, hermano, escribe y dice a Timoteo, dentro de las cosas que el apóstol Pablo le dice, o como se refiere a él, llama a Timoteo y dice: Timoteo, verdadero hijo, cuando habla respecto a Timoteo. Y de alguna forma, en una de las partes en donde el apóstol Pablo, ¿me haces favor de ayudarme, amigo? Tiene un poquito, mucho acá. Gracias. De alguna forma, hermano, el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, le hace referencia al papel tan importante que representó para Timoteo en su formación, en su niñez, la instrucción y la enseñanza de su abuelita y de su madre. Y en la segunda carta, ya que el apóstol Pablo le habla a Timoteo, claramente, hermano, el apóstol Pablo le dice: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. De alguna forma haciendo referencia a su mamá y a su abuelita. 15. Y que desde la niñez has sabido las escrituras. ¿Cómo las aprendió? A través de la enseñanza que le trasladó tanto su abuelita como su mamá. Y el apóstol Pablo, ponga atención a esto, porque el apóstol Pablo deja ver que Timoteo aprendió respecto a la palabra desde la niñez. Y entonces en el 16, el apóstol Pablo sigue en el contexto de hablarle de la palabra a Timoteo y le dice: Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y es útil, la escritura es útil para enseñar. La escritura es útil para redarguir. La escritura es útil para corregir. Ponga atención a esto, porque yo le estoy hablando de familia y el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: Timoteo, todo esto lo aprendiste desde niño. En otras palabras, Timoteo, a vos, cuando eras güirito, para enseñarte, te enseñaban basado en la palabra. Para redarguirte, para hacerte volver en conciencia, te enseñaban basado en la palabra. Timoteo, a vos cuando te corregían basado en la palabra. Y a vos cuando te instruían basado en la palabra. Entonces yo esta noche quiero hablarle de esa temática: instruye al niño. Y voy a partir de un verso que usted seguramente ya se imagina cuál es y que es muy conocido, que es Proverbios 22:6. Dice: instruye al niño en su camino. ¿A quién le está hablando? ¿Al padre o al hijo, hermano? Al padre. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La instrucción es necesaria en todas las etapas de nuestra vida. Usted va, hermano, y ahorita fin de año, hermano, como regalan cosas, el Señor viene y lo bendice con no sé, hermano, su teléfono de última generación. ¿Alguien lo recibe, hermano, esta noche? Va, sí, va, hermano. Entonces usted lo primero que hace es sacar su instructivo, leerlo, ¿verdad, hermano? Antes de conectarlo, ¿verdad? No, hermano, ¿verdad? Nosotros, pero no sé si lo hace aquí en Guate, hermano. Pero la instrucción es necesaria en todas las etapas de nuestra vida. Y la palabra de Dios debe ser nuestro manual de alguna forma, basado en lo que debemos instruir en nuestras casas. Por favor, esto es bien importante resaltarlo, y vuelvo a la carga. Este verso que está en pantalla es muy conocido, pero yo esta noche quiero de alguna forma, hermano, establecer por lo menos algunos parámetros basados en la palabra del Señor, en el orden de cómo debe ser la instrucción. ¿Y basado en qué? La palabra instrucción viene del latín instructio y onyx,
que significa conjunto, mire que es una instrucción, conjunto de reglas o advertencias para algún fin. Reglamento que predomina las disposiciones técnicas o expectativas para el cumplimiento de un servicio administrativo. El primer concepto dice que es conjunto de reglas o advertencias. Muchas gracias, hermana Cecina. O advertencias para algún fin. Usted y yo vamos en nuestro vehículo, en nuestra motocicleta, conduciendo, hermano, y vemos, hermano, que dice, adelante hay un rótulo que dice zona escolar. ¿Qué es lo que hay que hacer, hermano? Reducir velocidad, porque los güiritos solo se cruzan, hermano. Entonces, reducir velocidad. Entonces, hay una instrucción. Pero lamentablemente, hermano, no necesariamente hacemos caso a la instrucción que hay. Y entonces se generan algunos accidentes. Entonces, una instrucción, según el diccionario de la Real Academia Española, es esto. Ahora, la palabra instrucción en el hebreo, en el Antiguo Testamento, generalmente las veces que más aparece la palabra instrucción es en Proverbios. Y es la palabra musar. Dentro de las acepciones que tiene la palabra musar, que es instrucción, es castigo, reprensión, advertencia, restricción, consejo, censura, disciplina, instrucción, corrección. Ahora bien, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura la sabes tú desde que eras niño. Y toda la escritura ha sido inspirada por Dios y sirve para corregir, sirve para redarguir, sirve para instruir, sirve para todas esas funciones son las que tiene la palabra del Señor. Entonces, yo quisiera partir de aquí de Deuteronomio capítulo 32, verso 2, que dice, goteará la lluvia, como la lluvia, traducción Nuevo Mundo, goteará como la lluvia mi instrucción, destilará como el rocío mi dicho, como suave lluvia sobre la hierba y como copiosos chaparrones sobre la vegetación. Entonces, de alguna forma, lo que el Señor deja establecido es que la instrucción debe ser una constante. Muchos hermanos, muchos padres que tienen sus hijos pequeños dicen, ya, cuando mis hijos ya estén grandes voy a descansar. No, le cuento que no, ¿verdad? Es más, se complican un poquito más las cosas, porque de niño usted agarra a sus hijos, los lleva, los trae, los pone donde usted considera que es lo mejor para ellos, pero ya de grandes, hermano, pues nuestros hijos toman sus decisiones y nos queda pedirle misericordia al Señor y que los cubra, amén, hermano. Pero entonces, sin embargo, un ejemplo tan claro, por ejemplo, hoy nuestro hijo mayor anda, tocó de trabajar presencial y cuando veníamos en camino, una hermana, una ovejita nuestra, nos hizo favor de mandarnos un reporte ahí de acá del sector por el tema de tránsito. Y yo le dije a mi esposa, vámonos unos 10 minutos antes, ¿verdad? Y si llegamos luego, tomamos café con pan en la iglesia, ¿verdad? Porque es muy temprano, ¿verdad? Entonces venimos antes, pero entonces le mandé un mensaje a mi hijo, le digo, mira, cuando salgas, tenés cuidado porque pasó esto y esto y esto en el camino. De hecho, ya no vino porque ya no pudo pasar. Pero, ¿a dónde voy yo? A que generalmente necesitamos instrucción. Generalmente, o sea, es decir, la instrucción es una constante. El punto es basado en qué. Por eso el Señor dice, goteará como la lluvia mi instrucción. Es decir, no es solo una vez, sino que hay una instrucción constante. Ahora, yo quisiera, de alguna forma, hermano, mostrarle el proceso de la instrucción, que es precioso. Y cuando yo lo preparaba el material, hermano, para esta enseñanza, no dejó de venir a mi mente cómo fue que a mí me instruyeron. Y seguramente a usted también. ¿Cuántos bendicen a sus papitos, hermano? Que Dios los bendiga, hermano. Amén. Los bendice, hermano, esta noche, en el nombre del Señor. Yo quiero darle el proceso de la instrucción. Que el primer punto sería
instrucción. La segunda fase sería corrección. La tercera fase sería disciplina. Y la cuarta fase, castigo. Por eso le digo, cuando yo lo leí y lo ordenaba, hermano, y preparaba el material, le decía, Señor bendito. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que el apóstol Pedro en segunda carta, él dice, vosotros heredasteis de vuestros padres una vana manera de vivir. Se oye feo, pero podríamos decir, amado hermano, que digamos, no necesariamente la manera óptima la heredamos de nuestros padres. Porque entonces la pregunta sería, basado en qué concepto tenemos nosotros o crecimos nosotros con el concepto de instrucción. Cuando hablamos de corrección, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente, hermano? ¿Con qué nos relacionamos? Con usar el cincho, ¿verdad? Yo sé que con sus hijos no, porque son bien portados, ¿verdad, hermano? Pero me han contado por ahí, ¿verdad, hermano? Entonces necesitamos tener de alguna manera una reinstrucción. Por eso es bien importante lo que dice Deuteronomio. Gotee mi instrucción como la lluvia, porque debe de ser una constante. Entonces, este sería el proceso de la instrucción. Se empieza por la instrucción. La siguiente fase sería la corrección. La siguiente, la disciplina. Y por último, el castigo. Entonces, hoy vamos a aprender. Dígale que está el paso, hermano. Hoy vamos a aprender, fíjate. Amén. Entonces, mire pues, entremos. Instrucción. Solo aquí, hermano. Yo mismo me machuqué los callos y me agarré la mano con la puerta, ¿verdad, hermano? Porque Proverbios, ¿qué dice, hermano? Instruye al niño. Entonces, la primera fase, ¿cuáles son las cuatro fases? ¿Se recuerda? Instrucción, corrección, disciplina y castigo. 4 facetas distintas. La primera faceta, que sería la faceta de instrucción, dice, etapa, me llamó mucho la atención, porque dice, etapa donde se dan instrucciones claras para que el niño sepa cómo hacer las cosas y explicar por qué se debe hacer de esa forma. Al no cumplirse con la instrucción dada, se da paso a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente, dijimos? Corrección. Pero entonces solo acá, hermano, yo me vuelvo al punto. Yo sé que tal vez usted no, pero yo me machuqué los dedos con la puerta. Porque la primera fase, que era instrucción, y que es lo que dice Proverbios 22, es la etapa donde se dan instrucciones claras. La pregunta del millón ¿será que siempre damos las instrucciones claras, hermano? ¿Sabe cuál es la situación? Oiga lo que le voy a exponer. Por eso voy a la cara que el primer confrontado fui yo. Porque nosotros, hermano, tenemos, desafortunadamente, creo yo, generalmente damos por hecho algunas cosas. Cuando trabajaba en mi profesión, hermano, en restaurantes, en alimentos, teníamos una empresa contratada, hermano, que era la que se encargaba de todo lo que era proveernos lo que eran líquidos para limpieza, desinfección de verduras, frutas, y limpieza de áreas. Nos enseñaba mucho sobre contaminación cruzada, todo ese proceso. Pero la persona que nos daba el equipamiento, él decía, y me gustó mucho, él decía, nunca dé por hecho las cosas. ¿Por qué? Porque esto desde el punto de vista laboral. ¿Por qué? Porque si había que desinfectar las verduras 10 minutos, usted no dé por hecho que el otro las desinfectó. Porque lo que va a pasar es que no las van a desinfectar. Entonces yo aprendí ese principio, no dar por hecho las cosas. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos, acá en esta casa tenemos delegaciones, por ejemplo, y cada uno sabe qué tiene que hacer. Porque cuando, oiga esto, por eso le digo, el primero fui yo.
Porque cuando hay muchos responsables, nadie es responsable. Todos somos responsables de dejar cerrada la iglesia. Termina el culto y yo pienso que mi esposa la va a dejar cerrada, y ella piensa que el hermano Julio la va a dejar cerrada, y el hermano Julio piensa que el hermano de atrás la va a, y así, y resulta que ninguno la dejó cerrada. Entonces me fue un responsable, y a la hora de los tunazos a uno se le piden cuentas. El gran problema es que nosotros en nuestra casa generalmente damos por hecho algunas cosas. ¿Sabe por qué? Porque así nos enseñaron. De repente algunos de nosotros, tal vez los hermanos más grandes o no necesariamente los mayores, pero tal vez nos tocaba, por ejemplo, cocinar para nuestros hermanos. ¿Va? Entonces llegaba la hora que se ponía un poco oscuro y papá y mamá no había llegado. Saber, hermano, si a ver si usted lo vivió alguna vez, pero usted agarraba el cartón de consomé Mahler y se iba a la tienda de enfrente y le decía: deme por favor 2 quetzales de pan, y me los apunta aquí. ¿Alguien usó alguna vez ese método, hermano, de crédito? No, pastor, yo solo Bitcoin, dice, hermano. No, donde yo, cuando nosotros crecimos, hermano, la tienda estaba a la vecindad, y en los cartones de consomé, ahí era la libreta de notas, más cosita. Ahí ponían 2 quetzales de pan, un chicle, ¿verdad? Ese no lo ponga ahí, ¿verdad? Ese métalo en la factura sin detalle. Pero entonces no esperábamos que llegara, por ejemplo, el papá o mamá, sino que por ende ya era tarde y hacían ruido las tripas, pues había que tomar café con pan por lo menos. El asunto es que nosotros crecimos así. A mí, ¿ves? Uno miraba que papá de repente estaba arreglando alguna cuestión en el techo, en el carro o en algo. Se daba por entendido que había que ir a ayudar. Y entonces nosotros damos por hecho que en nuestras siguientes generaciones así debería de ser. Y hay algunos, de hecho, no lo voy a enseñar hoy, pero digamos, hay algunos jóvenes, algunas casas, digamos, que sí van en automático, pero algunas otras necesitamos un poquito más de información. El problema es que como nosotros crecimos en esa línea, por eso es de que leí Deuteronomio, porque dice: gotee la enseñanza como lluvia, porque debe ser una constante. El gran problema muchas veces es que nosotros lo que decimos: no, pastor, mire, así crecí yo y así van a aprender los patojos. Lo primero es, en la instrucción se dan instrucciones claras. Si no damos las instrucciones claras, si dando las instrucciones claras a veces nos cuesta un poquito, hermano, si no las damos claras, los resultados, pero asumiendo que usted y yo tomamos nuestra responsabilidad y se dan las instrucciones claras, entonces etapa donde se dan instrucciones claras para que el niño sepa cómo hacer las cosas y explicar por qué se debe hacer de esa forma. Son muchas cosas, hermano. Al no cumplirse con la instrucción dada, se da paso a la siguiente etapa, que sería la corrección. Entonces, yo le digo corrección y usted me dice con qué lo relaciona. ¿Con qué relaciona corrección? Cincho, chicote. ¿Qué manda? Paleta, 3 puntas, cable. No, ahí nadie se da violencia, ¿verdad? Pero mire, pues, primer faceta, instrucción. Segunda, corrección. En esta fase deberá ser corregido para que aprenda a cumplir con la instrucción. Esto implica volver a instruir. Ay, pastor, ¿y la hora de los paletazos a qué hora es? Tranquilo. Esto implica
volver a instruir para asegurarnos que el niño ha aprendido la conducta que deseamos que enmiende. Vuelvo a la carga. Algunos podrán decir, pastor, yo una vez me decían, y si no con lo que tenían en la mano, pues qué bueno que Dios lo tiene con vida todavía. Pero ¿qué más hay? Pero nosotros necesitamos. ¿Cuándo necesitamos instruirnos, hermanos, basados en la palabra del Señor? Necesitamos aprender. Porque entonces, solo ahí, hermano, nosotros necesitamos comprender de alguna forma que empezamos instruyendo de una manera clara. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Y para empezar, al niño a veces no se le entiende. El niño cuando empieza a hablar dice, no sé qué montón de cosas. Nadie le entiende. Solo la mamá, ¿qué quiere? Pacha, dice. Saber, ¿verdad? La mamá es la que entiende. Y a veces nosotros como padres damos instrucciones no claras. Ni nosotros nos entendemos a veces, hermano. Ok, siguiente pase. Corrección. No se cumplió, digamos, el fin de la instrucción que se dio. Lo que hay que hacer es, esto implica volver a instruir. Avanzo. Tercera fase, ¿cuál sigue? Disciplina. Amén. Amén. Qué bonito. Amén. Perfecto, muchas gracias, hermana. Mire qué bonito. Buenísimo el ejemplo. Entonces, pues buenísimo. Porque entonces se vuelve a enseñar cómo se hace, como hoy decía hermana Ana, posiblemente se hizo, pero no de la manera óptima, por ejemplo. Como cuando usted empezó a aprender, recibía clases de mecanografía. ¿Cuántos hicieron un curso de mecanografía todavía? Ya los niños ahora ya no lo reciben, hermano, pero antes sí. Usted empezaba. Y hacía la carta, ¿va, hermano? Y le abría hoyo de una vez a la hoja, ¿va? Porque... Va, ahora, y fíjese que el ejemplo que puso Manana está perfecto. ¿Cómo aprendimos nosotros? Mire, pues, yo miro algunas veces que a veces no tengo nada que hacer, no bien tengo que hacer, pero de repente miro algunos videos en donde dice, mi mamá enseñándole a mi hijo las vocales con canciones. ¿Verdad? Hablando de los nietos, ¿verdad? Mi mamá enseñándole a sus nietos el abecedario con canciones. Y a mí. El problema es ese. Que queremos copiar como nos instruyeron a nosotros. Por eso te quiero preguntar. Yo le digo corrección, ¿con qué relaciona? Con la última faceta. Y el asunto es, como muy bien exponía hermana Ana, esto es desde un ángulo práctico. Pero si lo llevamos, por ejemplo, al trato y el respeto del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre, y aprendimos de una forma en la casa, y eso estamos copiando nosotros. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú aprendiste la escritura desde tu niñez.
Y esa escritura que aprendiste desde la niñez, Timoteo, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir. Entonces nosotros necesitamos, hermano, guiados por el Señor en su misericordia, que Dios en su infinita bondad, hermano, abra nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo venga sobre tu casa, sobre mi casa, en el nombre del Señor, hermano, de tal forma que seamos ministrados y de alguna forma, hermano, aquello que requiera. Es interesante ahora que van a poner este ejemplo, es interesante cuando el Señor le habla a Adán y le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Solo Don Sata le enseñó, hermano, imagínense. Entonces, voy a la siguiente fase. Disciplina. Señor bendito, qué tarde ya. Al haber pasado las primeras dos fases, si el niño no obedece, deberá ser disciplinado, con el propósito de cumplir la primera etapa de su aprendizaje, sin olvidar cuál es la razón. Pero muchas veces, hermano, dejamos de lado la premisa. Deberá ser disciplinado con el propósito de cumplir la primera etapa de su aprendizaje. Esta fase no implica un castigo físico, pero sí implica quitar privilegios a razón de que sienta el cambio en su vida. Es decir, debe haber, hermano, algo que le haga conciencia de que las cosas no se están haciendo correctamente. Y por último, que sería la última faceta, el último paso en el castigo, que involucra la corrección con vara. En esta fase se puede combinar el castigo físico con restringir algunos privilegios o permisos de los que generalmente se disfruta. ¿Por qué le pongo este proceso? Porque puede ser que yo me atrevería a quitarle el puede ser. Generalmente nos saltamos el proceso y nos vamos desde la primera fase, instrucción, y no agarró onda, dirían los patólogos, hermano. Y ahí vamos. Uno, lo otro es basado en qué. Por eso me gustó lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, desde niño aprendiste la escritura. Dice la palabra que la fe viene por el oír. Mire pues, con amor, pero cuando traigamos a nuestros hijos a la iglesia, enseñémosles que pongan atención a la palabra. Amén. Amén. Sí, hermano. Pero sabe desafortunadamente qué conducta agarramos nosotros. Y digo nosotros porque nosotros como esposa cometimos el mismo error, que es un error, que a veces los traemos a la iglesia y los entretenemos con un dispositivo. Es que se duerme, pastor. Pues si yo crecí debajo de las bancas y algunos de acá también crecieron debajo de las bancas, hermano, durmiendo debajo de las bancas. Aló. Eso ya no mucho se oye, ¿verdad, hermano? Le vamos a poner más volumen para que se oiga. Basado en la palabra del Señor. Entonces, avanzo. Miren lo que dice Proverbios. Capítulo 22, verso 15. Y la Biblia Félix Torres Amat. Pegada está la necedad al corazón del muchacho, mas la vara del castigo lo arrojará afuera. Si hacemos un análisis, podríamos considerar, diría yo, que la mayoría de los que estamos acá, que ya adultos, padres, no necesariamente fuimos formados en estas cuatro facetas, sino que en la primera y ahí. Ahora, mire pues, por eso yo se lo decía hace un momentito. ¿Cuántos bendicen a sus padres, hermano? Los bendecimos, hermano. Pero definitivamente hay cosas que nosotros necesitamos reaprenderlas basadas en la palabra.
Vuelvo a la carga. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. La palabra, basado en la palabra. El asunto está que la sociedad, hermano, se ha volcado, que por supuesto todo tiene que tener un equilibrio, es un hecho, todo debe tener un equilibrio. Es decir, ¿qué número es la faceta en la que ya se utiliza la vara? En la número 4. Entonces se puede corregir con vara, se ve feo, ¿verdad, mano? Pero con cincho, ¿verdad, mano? ¿Se puede? Si se requiere, si se llega pues de plano, cada uno de nosotros tendrá la forma cómo corregir en casa, cómo disciplinar y cómo castigar. Vuelvo al punto, nosotros no estamos llamando a la violencia de ninguna forma. Yo sí creo que si le pedimos al Señor misericordia en la instrucción, mire pues, usted y yo dando instrucciones claras y el Espíritu Santo ministrándonos y ministrando la vida de nuestra casa, primeramente Dios ni siquiera hay necesidad de corregir allá, sino que el Espíritu Santo, pero vuelvo a la carga, ¿basado en qué? El asunto es que nosotros tenemos escuela, tenemos aprendizaje y queremos encajonar, hermano, el tiempo que estamos viviendo en él, y por eso los resultados no son los que deseamos. Entonces, la Biblia nos permite aprender, hermano, para que haya nuevos comienzos en nuestra casa. Santiago capítulo 1, verso 19 al 20 dice: mire, esto sabéis, mis amados hermanos. ¿A quién le está dando el apóstol Santiago, hermano? A hermanos. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír. Ponga atención a esto. Tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre, en la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Entonces, aquí yo quiero, hermano, porque vuelvo a la carga, nosotros de ninguna forma que el Señor nos guarde estamos haciendo un llamado al uso de la violencia. De ninguna forma, hermano, de ninguna forma. Por eso estamos explicando que hay, antes de llegar a ese punto número 4, que es el castigo, hay 3 facetas previas en las que incluso podemos disciplinar sin llegar, hermano, a la necesidad de utilizar la fuerza. Y entonces, basado en lo que el apóstol Santiago escribe, es importante comprender, hermano, según lo que dice la palabra del Señor: sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Entonces, basado en la palabra, no es lo correcto castigar con ira. Porque nosotros, airados, podríamos incluso lastimar a nuestros hijos. Ah, no, pastor, porque es que si se me pasa ya no le pego. Pues qué bueno. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Por la ley. Claro.
Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. El Espíritu Santo es el que nos va a nosotros a ministrar. Tener ese dominio propio. Ahora, espérenme pues. Vuelvo a la carga. ¿Cómo? Vámonos a lo práctico. La mayoría de nuestra generación, ¿cómo fuimos corregidos? Generalmente, con violencia. Y como eso aprendimos, perdone, eso hacemos. Y como muy bien puntualizaba nuestra hermana Ana, por eso vuelvo a la carga. Lo que nos tiene que ministrar a nosotros es el Espíritu Santo. Si la palabra dice que el Señor nos ha dado a nosotros, nos ha dado un espíritu de valentía y dominio propio. Pero vuelvo a la carga. El asunto está que heredamos una forma de instruir, de corregir, de disciplinar y de castigar que desarraigarnos de ella. Mire pues, hermano, cualquier papito podría pensar aquí: ay, pastor, son mis hijos. Sí, pero por eso está la palabra, para que nos dejemos instruir. Alguien dice amén, hermano. Necesitamos reaprender. Por eso, Apocalipsis capítulo 21, el apóstol Juan escucha la voz que dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Porque, hermano, a usted, vuelvo al punto, alguno podrá pensar y decir: pastor, pero a estas alturas, mire, gloria a Dios que a usted y a mí el Señor nos ha escogido para que nuestras generaciones vayan con una bendición mayor de la que usted y yo hemos recibido. ¿Cuántos bendicen sus generaciones en el nombre del Señor, hermano? Entonces usted y yo estamos marcando un reinicio, un punto distinto, hermano, en el cual nosotros debemos. Pero vuelvo a lo que hermana Ana decía: la ira no puede gobernarnos. Por eso es de que hay violencia en los hogares, física. Hombres que agreden a su cónyuge y mujeres que son tremenditas, hermano. Con amor, ¿verdad, hermano? Pero sí son tremenditas, hermano. Hijos que son abusivos con sus padres. Justo ¿por qué? Porque la ira nos empieza a gobernar. Está seria la cosa, hermano. Porque la mayoría, amén, mija. Claro. Fíjese, esa amiga, quiero decir una cosa bien importante.
Hermana Ana mencionó un aspecto ahorita muy importante: dominio propio. Y la palabra dice que Dios nos ha dado un espíritu de valentía y dominio propio, porque entonces están los extremos, en donde nos pasamos a ser muy permisivos. Y hay güiritos, hermano, de 1 año que le pegan a papás en la cara y se ríe, qué chula. No, perdón, pero la cosa no es así, hombre. Por eso le digo, el punto que hermana mencionaba, el dominio propio, es que mire pues, el equilibrio, quien nos lo va a dar es el Espíritu Santo. Ese nos va a dar el equilibrio. Porque si no, justamente terminamos siendo permisivos. Ay, Señor, que el Señor en su misericordia nos ayude, hermano. ¿Cuánto necesitamos reaprender, hermano, que el Señor en su misericordia nos ministre para él? Porque de alguna forma, ahora eso es bien importante, porque puede ser que alguien pudo crecer en un ambiente en donde él era muy estricto, y otro que nunca tuvo límites, y entonces no respeta límites. Vuelvo al punto. Por eso el apóstol Pedro, hermano, ya ahora que ya usted entró conmigo en el desarrollo, le encontramos mucho sentido a lo que el apóstol Pedro dice. Ustedes heredaron de sus padres una vana manera de vivir. Ahora, no estamos deshonrando a nuestros padres de ninguna forma. Gloria a Dios por nuestros padres. Amén, hermano. No nos estamos deshonrando. Pero sí necesitamos comprender que usted y yo necesitamos reaprender. Por eso Deuteronomio dice que gotee como una lluvia constantemente, que caiga la enseñanza, hermano, que constantemente venga la instrucción de parte de nuestro Padre para nuestras casas. ¿Alguien lo recibe esta noche? Un aplauso al Señor para gloria de su nombre esta preciosa noche. Gloria a Dios. Ay, Señor, se me terminó el tiempo. Señor, usted mucho tiempo me quitó, hermano. No, Dios lo bendiga porque está interactuando conmigo. Mire, solo le voy leyendo ya. Venite, mijo, así despacito. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Según la Biblia, la instrucción es dada por el padre y la enseñanza es dada por la madre. Para ejecutar las instrucciones debemos cumplir con algunos requisitos que la Biblia establece, y uno de ellos, tal vez solo ese le voy a leer en lo que nos preparamos. Hebreos 12:9-10. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, ¿y sabe qué? Los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entonces, rapidito, la Biblia nos enseña, hermano, que Dios nos disciplina porque somos hijos. Gracias al Señor que nos disciplina. Amén, hermano. Ahora, aquí hay un punto bien importante y con este me despido. Aun cuando el Señor nos disciplina o nos corrige, oiga lo que le voy a decir, lo hace con misericordia, no para destruirnos. Esto es bien importante. Cuando el Señor nos corrige, cuando el Señor nos disciplina, llevándolo en la faceta, mire, pues llevándolo en la faceta que enseñamos, que son 4, entenderíamos que somos hijos y podemos recibir un castigo porque ya nos instruyeron, nos corrigieron, nos disciplinaron y no hicimos caso, pues entonces viene el castigo. Ok. Pero el Señor nunca nos corrige para destrucción. Nunca. Entonces, con esto me quiero despedir. Instruyamos, corrijamos, disciplinemos y si es necesario castiguemos, pero nunca para destrucción, nunca para decir a nuestros hijos, para echar a perder a nuestros hijos. No, porque tenemos un Padre que si algo nos muestra, hermano, primero es su amor, y segundo, si algo nos muestra, es la infinita misericordia que el Padre tiene para con nosotros. Yo recuerdo que hace algunas semanas, hace unos meses enseñamos
respecto a las reglas para pelear, ¿se acuerda? Y Deuteronomio dice: cuando salgas a pelear contra tus enemigos, nuestros hijos no son nuestros enemigos, nuestro cónyuge no es nuestro enemigo. Mire lo que dice 2 Samuel 24:14, Félix Torres Amat. Con esto me despido. Respondiendo David a Gad: en un estrechísimo apuro me veo. Mire qué dice: pero más quiero yo caer en las manos del Señor. Mire qué tremendo. Cuya misericordia es tan grande, que no en manos de hombres. ¿Qué es lo que le quiero ministrar esta noche? La misericordia que recibimos, así debe ser corregidos, instruidos, disciplinados los de nuestra casa. No podemos mostrarnos inmisericordia. Mire, perdón que no sé ni mis hijos, pero solo quiero decir esto. Se lo voy a dar como tal vez basado en esto que le acabo de leer, pero es una decisión que cada uno de nosotros toma. Los que tenemos ya hijos grandes que están en una etapa donde ya establecen una relación, y llegará el tiempo, si Dios no viene pronto, que establezcan sus familias, hermano. Sus hijos, nuestras hijas deben de saber que si las cosas no funcionan con la persona con la que comparten su vida, el primer lugar a donde deben de correr es a nuestra casa, aunque solo un amén haya. Pero muchas veces lo que hacemos, hay que, mire, no, perdone, no es lo que dice la palabra. Lo que la palabra dice David es: prefiero yo caer en manos del Señor, cuya misericordia es tan grande, que no en manos de hombre. Y muchas veces nosotros, como padres, le cerramos la puerta a nuestros hijos. Esto no te lo puedo sentar como doctrina, pero sí basado en la palabra te puedo decir eso. Tú y yo deberíamos de enseñar a los nuestros que si perdona. ¿Cuántos bendicen a sus hijos, hermano? ¿Cuántos, aunque sean, y se lo digo con amor, aunque estén pequeños, bendiga a aquellos con los que sus hijos van a compartir su vida? Que el hombre con el que nuestras hijas van a compartir su vida, que amen a Dios y que las amen a ella. ¿Cuántos los bendicen? Que la mujer con la que nuestros hijos compartan su vida, que amen a Dios y que los honren a ellos. ¿Cuántos los bendicen? A pesar de ello, los de nuestra casa deben de saber que si las cosas no funcionan, el primer lugar a donde deben de correr, perdone, se lo voy a decir así, tienen tata y tienen mamá. Y es ahí a donde deben de correr, porque usted y yo tenemos que tener misericordia con los nuestros. Pero como no fuimos enseñados así, metiste las patas, ahí mira vos. Está bueno, está bien, vuelvo a la carga. Gloria a Dios, que Dios en su misericordia nos ha guardado, amén. Pero no podemos seguir instruyendo la misma línea, hombre. Pues si no, entonces ¿qué estamos aprendiendo? No. Que los nuestros sepan, hermano. Hermano, que tus hijos sepan que tienen casa, que te tienen a ti, que los amas, que los vas a bendecir siempre, que siempre vas a estar orando por ellos. Que vuelvo al punto, que sepan que si las cosas no funcionan, el lugar donde deben de correr es allá contigo, que eres su padre, que eres su mamita, es conmigo, que soy padre, exactamente lo mismo. Entonces, que Dios nos ayude para esta administración. Póngase de pie, por favor. Gracias a Dios. La misericordia que recibimos, así debe ser como instruimos, corregimos, disciplinamos y castigamos, basado en la misericordia que recibimos. Mostrémonos misericordiosos. Posiblemente, hermano, tal vez las cosas no han salido, posiblemente con alguno de los nuestros, de nuestros hijos o algo, no han salido como quisiéramos. No los deseches, hermano. Ministrales bendición, ministrales oportunidad, y recuérdales que los sigues amando. No dejan de ser hijos nuestros.
aún si alguno esta noche aún tiene en su corazón alguna situación de cómo fue ministrado tal vez en su niñez, en su adolescencia y aún en su juventud, yo quiero decir eso esta noche. El Señor preparó esta palabra para recordarle que lo ama y que a pesar de las circunstancias que haya tocado, por su misericordia estamos en pie y por su misericordia nos bendice con enseñanza para que nuestras siguientes generaciones crezcan con una bendición. Adoremos un momentito y luego oramos al Señor. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen. Yo creo que Dios Señor, está abriendo una oportunidad esta noche. Yo creo que el Señor está abriendo una oportunidad para bendecir a los nuestros. Dios está abriendo una oportunidad para reaprender aquello que es importante reaprender. de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria Tal vez hay alguien esta noche en gloria te veo, que cuanto más te conozco, en algún punto de su desarrollo quiero saber más de ti, no fue bendecido. mi Dios, Tal vez cuán buen no recibió palabra de misericordia. quebrántame, Esta noche transfórmame, yo te quiero bendecir como ministro. moldéame a tu imagen. Esta noche yo quiero bendecir tu vida como ministro. Quiero ser más como tú. Es la vida como tú. Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéstrate misericordioso con los de tu casa. Muéstrate misericordioso con aquellos que el Señor te ha dado, con tu familia, con tus hijos. Antes de hacer el cierre esta noche, no es necesario que lo hagas evidente, pero si hay alguien aquí, tal vez en su formación, en su niñez, en su adolescencia, en su juventud,
le cerraron tal vez las puertas, lo desecharon tal vez por alguna forma como hizo algunas cosas. Yo esta noche quiero bendecirte, recordarte que independientemente de todo, el Padre nos ha guardado. O sea, que necesita esta administración ahí en su lugar, prepare su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, estoy orando por aquellos que tal vez derivado de una conducta, derivado de una decisión, posiblemente, Señor, recibió palabras de despropósito. Alguno pudo haber recibido palabras de maldición, Señor. Alguno pudo haber sido desechado. Esta noche estamos rompiendo toda palabra de maldición dicha en contra de tus hijos. Estamos reprendiendo, Padre amoroso, toda potestad que esté lanzando dardos en el pensamiento de tus hijos. Esta noche, en el nombre de Jesús, Señor, estoy ministrando palabra de bendición. Padre, bendigo cada familia representada esta noche, cada familia representada hoy. Estamos ministrando una palabra de bendición. Pon tu mano de poder, de misericordia. Bendigo, Padre, a padres, a madres, Señor, a jovencitos, a niños, a niñas, Señor. Aquellos que están en línea, Padre, y desean recibir esta bendición, también se la administramos desde este altar. Que tu mano poderosa, que tu mano de misericordia, Señor, sea sobre las vidas. Esta noche, Señor, oro por las peticiones de esta casa. Seguimos, Señor, orando por la salud de nuestra hermana Juanita, por la salud de Nathan, Señor. Oramos, Padre, por la salud de aquellos de esta casa que están atravesando alguna situación, Señor, en sus cuerpos. Y aún, Padre, aquellos en quienes han dado el desánimo. Que venga un tiempo, Señor, de oportunidad, de fortaleza de parte tuya. Padre, bendecimos a cada familia representada esta noche. Aquellos que están en línea, los bendecimos esta noche. Permítenos, Señor, tener un cierre de mes bendecido. Y desde ya, Padre de la gloria, bendecimos, Señor amado, ese nuevo mes, ese número 9, ese nuevo nacimiento, Padre, que vendrá sobre las vidas de tus hijos. A ti, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Llévanos en paz y en bendición. Guarda nuestro regreso a nuestras casas, Señor. Y si tú nos permites, el sábado estaremos acá en las actividades siempre de tu obra. En el nombre maravilloso del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios esta noche. Vaya con Dios, que Dios le bendiga. Lo bendecimos. Que el Señor lo lleve con bendición.